mientras permitimos que este proceso se realice en nosotros, pues hay obstáculos en nosotros que impiden la plenitud de Dios en nuestra vida. Ahora, como ya hemos hablado en muchas otras ocasiones, no tenemos un poquito de Dios en nosotros. Si le hemos recibido, Él completo está en nosotros. Sí, y si hemos sido adoptados, nosotros completos estamos en Él. Y este es un asunto de ubicación, y la ubicación de tu ser es uno de los aspectos fundamentales más importantes que necesitas tener en tu vida, claros y vivientes, ¿no? O sea, es tu vivencia, estar ubicado en Dios y ubicar a Dios en ti. Son los dos puntos cardinales, vamos a llamarle, de la existencia como hijos de Dios. Porque cuando te ubicas allí, entonces hay seguridad. Si ya estoy en Dios, ya no estoy tratando de llegar a ningún lado, ¿sí? Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí, pero bueno, no se trataba de decir, te voy a indicar el camino y a ver cómo le haces tú para llegar. Si estoy en Cristo, entonces estoy en Dios. Y vamos a leer eso. Quizá lo tenemos presente, pero para beneficio de todas las personas que pues tienen la bondad de ver lo que platicamos todos en estos grupos. Vamos a verlo en la Escritura, en Filipenses, es Colosenses. Capítulo 3. Mi Biblia electrónica hoy no me quiere obedecer por alguna razón. Ok, listo. La condición que la Escritura pone, que el Espíritu Santo indica, para que esto sea tu realidad y la mía, es haber resucitado con Cristo. Y no vamos en este día, por lo menos no en este momento, a entrar a hablar sobre cómo es que somos resucitados con Cristo. Si tú no entiendes esto todavía bien, si no es tu vivencia, hay ya recursos en línea que te pueden servir en Humanidad Transformada para encontrar de qué se trata eso de morir y resucitar con Cristo. Pero esta es la condición en el versículo 1. Dice, si pues he resucitado con Cristo, me dedico a las cosas de arriba, busco las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esto habla de ubicación. Y ahorita vamos a hablar de cómo entender eso perfectamente bien. Mi mira está puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque he muerto. Es un hecho finiquitado, no es una posibilidad, no es un esfuerzo, no es un futuro, es un hecho realizado. Porque he muerto y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3, verso 1 al 3. Lo voy a leer otra vez para beneficio de todos. Si pues he resucitado con Cristo, busco las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongo la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque he muerto y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Esta noticia, esta declaración divina, si la oyes con oídos de esclavo, pues es una declaración muy triste, porque quiere decir que ya no existes. ¿Sí? Y si la entiendes con pensamiento humano, entonces, en lugar de que se haya arreglado tu identidad, se acaba de terminar de descomponer, ¿no? Porque entonces ya no sé ni dónde estoy, ni quién soy, ni nada. Pero lo que el Espíritu de Dios habla aquí es de una realidad que nos ha sido provista, que es hermosa, eterna, incorruptible, y que tú y yo solamente tenemos que aprender, número uno, a recibir para que sea hecha realidad de nosotros, y número dos, a permanecer en ella. Está provista, sí, esta ubicación está provista para que sea de donde tú existes, no importa qué esté sucediendo alrededor, qué factores, qué condiciones, qué situación ocurra afuera de ti. El asunto es quién eres. ¿Sí? Entonces, lo primero es haber resucitado con Cristo. Y esto habla de lo que Romanos capítulo 6 y Romanos capítulo 7 declaran y explican detalladamente, que es cómo hemos sido unidos con Cristo o a Cristo, hemos sido hechos uno con Él en su muerte. Porque esta es la única manera de ponerle fin eterno a tu persona humana. ¿Sí? La persona débil, la persona esclava, la persona corrupta, la persona dañada, la persona necesitada de cosas y personas y demás. La solución de Dios es destruir a esa persona. ¿Sí? Y una vez que, por eso mencioné, hay recursos para que entiendas esto profundamente, de forma que ya no estés buscando que Dios remedie a esa persona que fuiste. Sí, porque la obra de Dios no está en eso, no está en cómo parcha, ¿no? Toma todos los pedacitos y los va pegando poco a poquito y les pone barniz para que no se vea tan fea la rotura y un alambrito aquí y otro allá. Eso no es como Dios trabaja. Él trabaja haciéndote una nueva creación. Entonces, esta nueva creación que nace de Dios, con su naturaleza, con su genética, no tiene relación con la vieja criatura, como Dios le llama, el viejo hombre, la vieja persona. Y estos son actos divinos que están provistos para que tú y yo podamos disfrutar, ser hijos de Dios y participantes en la naturaleza de Dios, de la misma manera que Jesús lo es. Pero muchos, al no entendernos resucitados, entonces continuamos tratando de ver cómo Dios le hace para que arregle a la persona con la que Dios no tiene trato. ¿Sí? El pacto de Dios no es con el hombre viejo.
el trabajo de Dios no es con el hombre viejo, excepto su destrucción. Eso está muy fuerte, me dicen a veces, ¿no? Bueno, pues vamos a oír a Dios decirnoslo en esas palabras y vamos a tener que ir a Romanos capítulo 6. Y en Romanos capítulo 6, el verso 5 y 6 nos habla de la resurrección, de la que está hablando Colosenses 3, por vía de la destrucción del hombre viejo. Fíjense lo que dice. Porque si fui plantado juntamente con él, con Jesús, en la semejanza de su muerte, así también lo seré en la de su resurrección. Sabiendo esto, que mi viejo hombre, ¿qué le pasó? Fue crucificado juntamente con él. ¿Con qué propósito? Para que el cuerpo de pecado sea destruido, no sanado, no arreglado, destruido, a fin de que yo ya no sirva más al pecado. Y aquí está entonces la verdad que nos permite vivir la vida eterna. Ser resucitados. ¿Sí? Solo en la resurrección tuya, con Cristo, en Cristo. Esto es, otra vez, en otras ocasiones hemos hablado de la necesidad de perder y de desechar el concepto doctrinal de que dice que Jesús murió en tu lugar. Porque eso quiere decir que Jesús tomó tu lugar en la cruz y tú no moriste, tú sigues siendo quien eras. Entonces es completamente irracional que pueda ser una persona divina si naciste de Adán. Si heredaste la genética humana, si tu constitución es humana y es corrupta, es mortal, es finita, etcétera, es imposible aceptar en tu mente, pues que seas una persona divina, ¿sí? Y tendrías que prácticamente sugestionarte al punto de la locura, de la demencia, para creértela, ¿sí? Entonces, esto no es como Dios hace las cosas. No es una muerte sustituta, sino es una muerte conjunta. Y por eso, cuando Dios habla con sus hijos, habla con resucitados. ¿Sí? Y es en ese ser resucitado con Cristo, ¿te das cuenta? Con Cristo, que todo lo demás opera. Tu ubicación como hijo o hija de Dios es en Cristo, en Dios. Y este es el versículo 3. Porque he muerto, Colosenses 3:3, porque he muerto y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Empezamos esta reunión hablando de lo que dice el Espíritu Santo en la carta de Santiago. Personalizado, el Espíritu me dice, Cristóbal, no puedes ser una fuente doble. De ti no puede estar saliendo maldición y bendición. No puede estar saliendo humanidad y divinidad. Tienes que ser una fuente singular. ¿Sí? Una fuente pura, específica, genuina. Bueno, si oigo eso humanamente, pues
la única opción es dejar de hacerle al cuento y decir, pues soy humano y fuente humana seré, y ya, dejar de tratar de cambiar porque no puedes cambiar por ti mismo, en tu capacidad, tu naturaleza. Esa es la fuente. La fuente es la naturaleza que vives. Si es humana, es corrupta. Sencillo, ¿sí? Pero gracias a Dios que Él nos ha dado libertad por muerte, con Cristo, de la naturaleza humana. Y resurrección con Cristo a la naturaleza divina. Entonces, el proceso en nosotros, el proceso diario, el proceso constante, es bastante sencillo, porque no se trata de que por un largo periodo de lucha y de devoción y de sacrificio y de disciplina, vayamos logrando vencer el pecado y las tentaciones y las heridas y todas las cosas que nos hicieron esclavos como seres humanos. Sí, este es otro concepto totalmente equivocado de lo que se nos ha dado. Sí, si Dios nos hubiera dado eso, qué bárbaro. O sea, siendo todopoderoso, darnos una solución tan mediocre, no le queda bien. Pero siendo todopoderoso, Él nos ha dado una solución de su tamaño. ¿Sí? Que habla perfectamente bien de Él. Y esta solución es acceso inmediato a la vida divina. Aquí y eternamente. De parte de Dios, 1 de Pedro capítulo 2, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad te ha sido dado por su divino poder, no por tu capacidad. Entonces, si yo ya me ha sido dado todo, mi asunto no es cómo conseguir que me den, sino cómo recibir lo que me ha sido dado. ¿Tiene sentido esto? Sí, es tanto lo que me ha sido dado que yo tengo que vivir el proceso de recibir parte por parte lo que me ha sido dado para poder vivirlo, porque no se me dieron cosas, se me ha dado vida. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad me ha sido dado por su divino poder. Ok, entonces vamos a poner estas piezas juntas para llegar a las decisiones a las que Dios nos invita hoy. Sí. Número 1 es ubicación. Lejos de dejar de ser y quedarte en limbo, ya no sé quién soy, es saber quién eres. He muerto. Eso es saber quién soy. ¿Sí? Es la primera parte de saber quién soy. He muerto. Ya no soy humano. Ya no soy hijo de Adán. Ya no soy hijo de Montealegre, en mi caso. Y del clan Montealegre. No. Ya no vivo para satisfacer ese legado. Ya no soy sujeto de esa naturaleza. He muerto. Wow. Pero no me quedé muerto. He resucitado con Cristo. ¿Sí? Eso es quien soy.
resucitado con Cristo en Dios. Si vivo esto, y Dios me está dando indicaciones de cómo hacerlo, ¿no? En su palabra, aquí en estos versos, me dice, porque he resucitado con Cristo, busco las cosas de arriba, las cosas divinas, no las de la tierra. Y esto no es algo místico, hermanos, no es poner los ojos en blanco y hablar raro, no es nada de eso. Es lo que vives en tu espíritu con Dios. Sí, cuando hablas de la bajeza del ser humano, ¿de qué estás hablando? No hablas de una relación al nivel del mar, ¿no? Los que viven en las montañas están bien y los que viven a nivel del mar están peor y los que viven abajo del nivel del mar están terribles. Eso no tiene nada que ver. Es lo que hay en el corazón, de lo que es capaz el ser humano. Y las cosas sublimes, altas del ser humano, hablo humanamente. Hablamos de la decencia, del respeto, ¿cierto? De las cosas que se aproximan en un esfuerzo humano a la naturaleza divina. Pero ahí está esa doble fuente que Dios nos empezó diciendo hoy, ya no puede ser eso. Ya no puedes seguir justificándote a ti mismo o a ti misma que de tu interior salgan las dos cosas. Necesitas resolverte a hacer una nada más. Y para poder hacerlo, necesitas entender lo que se te ha dado. Si la provisión de muerte para ser libre eternamente de la esclavitud a la naturaleza humana y la provisión de vida eterna con Cristo en Dios, para que te ocupes de participar en la naturaleza divina. Eso es buscar las cosas de arriba. Pues bien, ¿cómo vivo esto? Finalmente, y para invitarles a ustedes a comentar el día de hoy y enriquecer esto que Dios nos está trayendo a la mesa. Fíjense lo que dice el versículo 4 de Colosenses 3. Cuando Cristo, mi vida, se manifieste, entonces yo también seré manifestado con Él en gloria. Cuando Cristo, mi vida, Jesús dijo, yo soy la vida, ¿cierto? Cuando Cristo, mi vida, se manifieste, entonces yo también seré manifestado con Él en gloria. Ahora, leído humanamente, esto es algo futuro. Cuando Cristo se manifieste, es la idea, cuando Cristo venga, ¿no? Cuando regrese físicamente a la tierra, entonces seré manifestado con Él en gloria. Pero eso no es congruente con la verdad hablada por Jesús. Juan capítulo 17 nos explica esta declaración que está hecha en Colosenses 3:4. En Juan 17 Jesús, hablando con nuestro Padre, dice, Padre, la gloria que tú me diste desde el principio, yo se las he dado a ellos, para que el mundo, este mundo, vea que les amas a ellos como me amas a mí, y crean que tú me enviaste.
Entonces vamos a entender, cuando Cristo, mi vida, se manifieste, entonces yo seré manifestado con Él en gloria. Cada vez que como hijo o hija de Dios, consciente de tu muerte, porque si no estás consciente de tu muerte con Cristo, sigues siendo humano en tu concepto, ¿sí? Y por lo tanto te sometes a la naturaleza humana y lo que sale de ti es corrupto. Pero cuando estás consciente de que eres resucitado o resucitada juntamente con Cristo y te prestas, como lo hace Jesús y como lo hace cada hijo o hija de Dios legítimos, a que Dios se manifieste, a que la vida divina fluya, que tu fuente sea para Dios, nada más. Te niegas a seguir sacando tus cosas humanas, ¿sí? Te consideras muerto, por lo tanto ya no hay capacidad humana para pensar, para hablar, para hacer, para ir, para venir, para esto. Ya no hay autonomía, sino hay comunión, práctica constante. Me decía un hermano hace rato, estoy aprendiendo a vivir en el espíritu prácticamente. Y su ejemplo que dio es, estaba yo arreglando uno de mis coches y estaba poniendo una barra o algo, alguna pieza, y batallando, y no podía, y me estaba frustrando. Y de repente se me prendió el foco y dije, Espíritu Santo, ayúdame, haz tu trabajo en mí, para que yo no viva frustración. No se trata de la pieza del carro, se trata de lo que estás viviendo, lo que está saliendo de ti, lo que está ocurriendo en tu corazón. Eso es lo que va a salir. ¿Sí? Esa es la fuente que tienes que estar cuidando. Eso es poner la mira en las cosas de arriba. ¿Sí? Tú puedes decir, pero ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo con una refacción? Tiene que ver contigo. Su trabajo es contigo. Y si tú estás metiendo las manos a arreglar un carro, es lo que está pasando en el corazón de la persona que está arreglando el carro. Si estás lavando ropa, si estás haciendo cirugía, si estás inventando un producto, si estás cocinando una comida, si estás manejando un coche, si estás caminando en la calle, si estás comprando, ¿ya me explico? No importa qué estés viviendo, es cómo lo estás viviendo, es de qué fuente lo estás viviendo, es en qué naturaleza lo estás viviendo, lo que le importa a nuestro Padre. Y entonces dice el hermano en el testimonio que dio es, inmediatamente hubo paciencia en mí. Y con una actitud completamente diferente de lo que había tardado un rato enorme y mucha frustración, pude encontrar la pieza porque hasta la había perdido, no se le había caído, no sabía dónde estaba. Ponerla y disfrutar el proceso. Entonces no hay nada místico en esto. Esto es más práctico y más pragmático que la existencia humana. ¿Sí? Saberte resucitado con Cristo en Dios te permite desechar la idea de que eres impotente, incapaz, pecador, indigno, tararara, todo ese rollo, para saberte hijo o hija de Dios. Y para vivir la comunión que hace posible que la naturaleza de Dios opere en ti y salga de ti.
A eso somos llamados. Quisiera oír sus comentarios, por favor. ¿Quién empieza? Julia, que primero nos dejes reponernos y agarrar oxígeno. Buenos días. Buenos días. Dios no está interesado en mí, en restaurarme, sino en regenerarme cada día. Cada día. Y ahora, como hija que soy, pues Él está poniendo en mí su naturaleza divina. Y por ejemplo, el ejemplo que acabas de poner de la persona, bueno, yo lo tomo también para mí, porque fácilmente pierdo la paciencia o pierdo, qué sé, tantas cosas, ¿no? Pero el recordar que Dios es paciencia en mí es el que me hace volver mis ojos hacia el cielo y esperar de lo que Él tiene para mí. Y Aurea, ¿qué sucede cuando haces eso? Cuando vuelves tu corazón hacia Dios. ¿Qué sucede ahora? No, hombre, es un descanso y lo que papá es en mí es lo que vivo. ¿Sí? Es complicado eso. Para nada, es práctico. Para nada. Lo he dicho ya desde hace algún tiempo, Dios es práctico en nuestra vida. Para mí se me hizo muy difícil entenderlo al principio, pero ahorita solamente el Espíritu que habla a mi espíritu, que me recuerda quién es mi papá, puedo voltear mis ojos al dador de vida y esperar que Él esté haciendo en mí. Gracias, Aurea. Y para muchos, este asunto de esperar en Dios, entendido y practicado humanamente, es la cosa más frustrante, ¿no? Porque está esperando, dijo mi hermano. No, eso no. Pero no es una espera de tiempo, es una espera de acción. Fíjense la diferencia. La diferencia entre lo hago yo en mi capacidad o me niego a hacerlo yo en mi capacidad, el humano, y espero aquí adentro que Dios se dé a mí para que yo hable, para que yo viva, para que yo piense. Es ya, ahorita, es instantáneo, ¿sí? Pero si no vivo esto instantáneo, pues no permito que todo lo que Dios ha preparado para mi vida se cumpla. Porque otra vez, no se trata de los eventos externos, se trata de la vivencia interna. ¿Cómo estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿De qué fuente estoy recibiendo mi existencia? Por ahí vi otro hermano en Puebla. Acá estoy. Oye, lo que pasa es que yo también estoy batallando en eso de morir y ahorita me pegó mucho porque ya el Señor me lo había dicho esa semana, que no es mi vida la parte que a mí me gusta o la parte que me ha servido para vivir bien o como decías tú, ¿no? Que la parte en la que se asemeja a vivir en Cristo, pero no es en Cristo, sino eso tiene que también morir, ¿sí? Entonces, ahí es donde el Espíritu me está hablando esta semana y ahorita me lo estás confirmando que no, eso que a mí me gusta o que yo estoy confiada disfrutando aparentemente, también eso tiene que morir, ¿no? Todo lo que no
Dijo Jesús, todo lo que no plantó mi Padre, todo árbol que no plantó mi Padre será desarraigado. Sí, parece algo muy cruel, ¿no? Pero lo que Dios no va a hacer es mezclar su naturaleza con nada más. Sí, por eso Él es santo, porque no se mezcla, no se revuelve, no se contamina. Entonces, muchas veces hemos traído a la relación con Dios nuestro esfuerzo, ¿no? Nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestras ilusiones, etcétera, etcétera. Nuestros sacrificios, nuestras ofrendas. Y queremos que Dios acepte eso y lo incluya en esta relación eterna, ¿no? Nada de lo que fui entra a Dios. Porque si algo de lo que fui pudiera entrar a Dios y aquello que yo fui fue corrupto, pues entonces Dios tendría que corromperse para aceptarme en Él. Sí, y por eso Jesús dijo, si quieres venir en pos de mí, si quieres andar donde yo ando y Él está en Dios, entonces tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz, morir conmigo, es a lo que se refería, no andar cargándola en una procesión humana, sino es resucitar conmigo, para resumirlo. Y es interesantísimo, importantísimo que Dios se refiera a nosotros como resucitados. Pues nos toca venir a la comprensión, a la conciencia y a la vivencia de la resurrección nuestra con Cristo para participar en la vida divina. Sí, Rebe, adelante. Es que acabo de vivir algo que hoy en la mañana mi padre me mostró un porqué, pero ahorita lo está remachando, ¿no? Como para que decir, a ver, hija, que no se te olvide, ¿sí? Y porque fue algo muy curioso, Dios, el Espíritu Santo, me estaba dando la oportunidad de algo que Él quería hacer, ¿sí? Y entonces resulta que no sucedió eso, sino que platicando con él le dije, a ver, padre, todo este diálogo que me traigo ahorita, ¿de qué se trata? Si cuando lo debí, sí, y me dijo muy sencillo, buscaste en tu mente y en tu corazón, o sea, en tus emociones y en todo lo que le gusta poner a la lista, pero no buscaste en el espíritu lo que yo quería hacer. Y eso fue hoy en la mañana que me dio mi sacudidita, ¿no? En amor. Pero me está acabando de sacudir ahorita con todo esto. Pero, bueno, pero me viene a gozo porque una vez más, alerta, esa nueva creación, esa nueva criatura, ¿sí? Esa fuente, ¿sí? Entonces, así es, pero fue muy simpático porque sí me pasó todo esto, así que se los comparto porque yo a veces pienso que es un hilito tan delgadito, ¿sí? De que estamos en la gloria y ¡pum! Pego el brinco para el otro lado. Cosa que no debiera estar pasando, estoy clara en eso, pero, por ejemplo, con esto que les estoy comentando pasó. O sea que me quedé con toda la bendición que mi padre quería dar y que yo busqué equivocadamente. ¿Sí? Pero bueno, aprendí. En el nombre de Jesús, así que ya no me digan más nada, ¿eh? Si le creemos a Dios, podemos entender que su voluntad es que Cristo se manifieste desde aquí adentro de cada uno de nosotros todo el tiempo,
en todo lo que vivimos nosotros y lo que sale de nosotros. ¿Sí? Y mira, cada gesto, cada acción, cada palabra, cada actitud, todo lo que sale de nosotros, ahí está el interés de Dios. Pero no se trata de fingir, ¿me entiendes? Eso ya lo aprendimos a hacer y eso es lo más cansado y más terrible que podemos hacer. Es, ¿cómo estás? Bendecido, hermano, ¿no? Y nadie sabe la fiesta que traigo por dentro, pero yo pongo mi sonrisa y les digo que todo está bien y ya. No. Dios odia la hipocresía. La aborrece. ¿Sabes por qué? Porque es el sustituto para lo real. Y lo real se te ha sido dado. No tienes necesidad de fingir. Por eso Dios nos instruye a no fingir amarnos. El amor sea sin fingimientos. ¿Sí? Bueno, si tú no estás viviendo amor, pues no va a salir amor divino no va a salir. Y por eso todo nace de tu comunión. Y es lo que Reben nos está compartiendo ahorita. Viene un evento, se excluye de comunión aquí adentro, no es lo que Dios te indicaba al revés. Yo aquí estaba para hacer algo maravilloso de esta situación, pero al no entrar a comunión y no entender de qué se trataba el asunto divinamente, pues ya no funcionó. Pues cada cosa en tu vida es para que tengas una experiencia divina. Por eso es ágape, ¿sí? Es mi fiesta con Dios, es esta celebración constante, ¿no? En la que Dios quiere que vivas eternamente, porque así vive Él. Dios no tiene días feos. Aún la cruz fue en ágape. Con todo lo que implicó ese horrible acto de tomar a su hijo, hacerle pecado y juzgarle, condenarle, matarle, fue en el gozo del resultado, que tú y yo seamos resucitados juntamente con Cristo. Entonces es algo enorme. La segunda parte está en los próximos versículos y es congruente con lo que Dios nos está hablando. Hemos entendido, por lo menos sido introducidos hoy de una manera muy especial a entendernos resucitados, a entendernos con Cristo en Dios, y que la manifestación de quién somos ahora ocurre cuando le permitimos a Cristo ser el que se manifieste, no nosotros. De esto hablaba Pablo cuando él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Aquí, ahora. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vivo esto? Bueno, el versículo 5 en adelante dice, hago morir pues en mí lo terrenal. ¿Sí? Esa es la práctica constante. Hago morir pues en mí lo terrenal. Y empieza a dar una lista. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, entre los cuales también yo anduve en otro tiempo cuando vivía en ellas. Pero ahora dejo también todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de mi boca. Ya no le digo mentiras a mis hermanos. Me despojo del viejo hombre con sus hechos y me revisto del nuevo,
el cual, este nuevo hombre que soy, resucitado, conforme a la imagen del que me creó, soy hechura suya, hechura de mi Padre, Hijo de Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Me he visto, pues, como escogido de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia. O sea, ya no estoy viendo quién merece qué, sino estoy siendo uno con mi Padre, que renueva todos los días su misericordia. Por eso no hay cómo colmarle el plato. De benignidad, de hacer el bien, de humildad, de no andar defendiendo mis derechos y mi orgullo, y respétenme y denme mi lugar y no me pisen mis callos porque los pateo, tarará. De mansedumbre soy guiado, no autónomo, de paciencia. Eso quiere decir ministrador de perdón. Soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro de la manera que Cristo me perdonó, si yo tengo queja contra otro de la manera que Cristo me perdonó, así también lo hago yo. Y sobre todas estas cosas me he visto de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna mi corazón, a la que asimismo fui llamado a ser un solo cuerpo, y soy agradecido. La palabra de Cristo mora en abundancia en mí, me enseña y me exhorta en toda sabiduría, y canto con gracia en mi corazón al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hago, sea de palabra o de hecho, lo hago en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Quieres saber qué es la vida divina aquí y ahora? Ahí está. ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? Para todo. ¿Quién sigue? Marco, ¿qué nos dices hoy? No, pues es algo maravilloso, estar constatando la realidad de esto que estás platicando. Yo ayer por la mañana iba a un lugar y me acordé que no había tomado una medicina que tengo que tomar. Y entonces decidí pasar a una farmacia. Y en esa farmacia me checo el azúcar, entonces pasé a checarme el azúcar
Y de repente Jesús empezó a hablar con la señorita que estaba tomándome el azúcar, ¿no? Y le dijo, oiga, usted siempre está de buen humor, ¿verdad? Siempre la veo sonriente. Y le dijo la muchacha, pues sí. Entonces, dijo, bueno, había que preguntarle a su marido. Entonces ya ella dijo, no, pues es que no tengo marido, soy madre soltera, tengo un muchacho de... Ya empezó a platicar algo de su vida, ¿no? Y entonces, Jesús le dijo, ¿sabía usted que Dios anda buscando hijos e hijas para invitarlos a ser parte de su familia? Y me dijo, no. Y entonces ya ahí empezó el proceso de explicarle que era muy, muy sencillo. Y ella aceptó recibir la adopción. Entonces, le dije que si le interesaba que le enviara algo de material por correo electrónico, me dijo que sí, me dio su correo electrónico. Y ya salí muy contento de la farmacia. Y ya llevaba caminando 2 cuadras y me acordé que no había comprado el medicamento que iba a comprar. Entonces, me regresé y ya me iba acercando a los mostradores donde lo venden y se acercó una señorita por atrás y me dijo que allá me lo cobraba. Y entonces empezamos a platicar también y ella intentaba venderme cosas. En esta farmacia los tienen muy bien entrenados para que vendan. Y entonces también Jesús empezó a hablar con ella y le dijo lo mismo, ¿no? Le dijo que sí sabía que Dios andaba buscando. Entonces se sacó de onda de su rollo que ya traía para vender y entonces, pero puso mucha atención. Estaba lista para recibir la adopción también. Entonces Jesús estuvo platicándole y hablándole. Entonces, ella estaba haciendo unas reflexiones muy profundas acerca de cómo andaba de repente en el acelere y que hacía falta que esos momentos donde de reflexión, ¿no? Y también recibió a Cristo y me dio su correo para que le enviara. Entonces, me llama la atención el amor con el que Cristo trata a la gente, a las personas, y sobre todo la respuesta que tienen las personas hacia Jesús. Sí, la respuesta que sale de ellas, el amor, el interés, que Cristo despierta como un diapasón, ¿no? Como un diapasón que le pegas a un brazo y el otro se pone a vibrar al mismo ritmo. La gente vibra en sintonía a lo que Jesús les da y es muy hermoso poder vivir esto. Es mi comentario. Gracias, Marco. Pues mis hermanos y hermanas, de esto se trata. Sí, está provisto, es tu derecho, es la voluntad de Dios, es el deseo de su corazón. Verte disfrutar, ser su hijo o su hija eternamente, ya, sin interrupciones. Lo que tú estés viviendo, si es traído a la naturaleza divina, va a ser completamente diferente. Sí, todo. Yo creo que Dios es más que claro a nuestros corazones hoy, y cada uno necesitamos solo entender los pasos, ¿no? No es híjole, he estado fallando, he estado mal. Mira, si hubiéramos estado bien en algún momento, pues no habría necesidad de estarnos diciendo cómo, ya sabríamos. Entonces, no hay condenación aquí, pero sí corrección. El que ama la corrección, ama la vida. ¿Sí? Y por eso Dios nos dice, vístete de humildad, de mansedumbre.
Sí, porque si no hay eso operando en nosotros, si no elegimos recibir la naturaleza de Dios que es humilde, Jesús dijo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces no vamos a permitir corrección. Vamos a encontrar cómo estar defendiendo, justificando, explicando lo que estamos haciendo mal. Entre esas cosas es decir, bueno, soy humano. A ver, permíteme. ¿Eres humano o eres resucitado? No puede ser las dos cosas. Sí, entonces, ubicarte es la primera cosa. Ubicarte, hacer a Dios responsable de la parte imposible, ¿no? Yo no puedo, en mi poder, en mi capacidad, dejar de hacer lo humano o dejar de ser humano. Precisamente por eso vino Jesús, para darle muerte a esa parte mía. Pero ahora, si yo recibo esa muerte que me es dada, la resurrección consecuente que me es dada juntamente con Cristo, mi asunto ya no es estar tratando, y es lo que yo creo que Dios le decía a Beatriz, es ya no estar tratando de morir, sino dar el paso hacia adelante. Considérate muerta, dice Romanos 6, y viva para Dios. Muerta al pecado, viva para Dios. Si ya resucité, ese es mi estado actual, es mi estado eterno. Y como tal, mi ubicación es, estoy con Cristo en Dios, eternamente. Ya no tengo que buscar y llegar. Siempre recuerdo cuando hablamos de esto, la expresión de una hermana en una reunión, que así como cuando a alguien se le sale algo que no quería, en este caso fue muy hermoso porque ella respiró así profundamente y dijo, ya llegué. Se dio cuenta, ¿no? Pudo verse en Dios. Ya llegué. Por eso tú vives en reposo, ¿sí? Porque no tienes que estar luchando para llegar así. Cuando yo era chamaco cantábamos una canción que dice algo como eso, ¿no? Estoy luchando por llegar a la mansión celeste donde está Jesús, etcétera. Y ese es el concepto. Me veo fuera, me veo separado, me veo aquí sufriendo y luchando por llegar, pero híjole, hermano, está bien difícil. Pues sí, desde esa perspectiva está imposible, porque no hay provisión de Dios para ese camino. Ese no es Jesús. El camino que Jesús es, si lo queremos simplificar, ponerlo clarísimo ante nosotros, es el camino a la muerte, mi muerte con Él y la resurrección con Él para estar en Dios. Ya. Ese es el camino que Jesús es. Entonces, vamos a vivir esto, ocuparnos, eso es el consejo de Dios. Si has resucitado juntamente con Cristo, ocúpate de las cosas divinas. Todo es divino para ti. Te viene a visitar el diablo, es divino. El diablo no es divino, pero tú lo eres. Y va a ser una reunión divina. No importa qué pase, qué ocurra, que esté funcionando donde, es algo divino si tú estás con Cristo en Dios. Y como Marco acaba de compartir, cuando le permites a Cristo manifestarse, la respuesta de los demás es divina. Es una reacción a lo divino. Las personas son traídas a la adopción. Porque no hay que mandarlas a ningún lado, ¿me entiendes? El conducto es que reciban
lo que ya se les dio, pero que lo ignoran. No saben que ya se les concedió perdón, no saben que ya se les concedió gracia, vida eterna, libertad por muerte a la naturaleza humana y acceso a participar en la naturaleza divina como hijos y herederos de Dios. Eso es el destino que Dios quiere para cada persona. No importa en qué esté, qué haya hecho, pero empieza contigo. Si tú y yo no estamos viviendo eso, ¿cómo vamos a manifestarlo? ¿Sí? Entonces tenemos que resolvernos a hacer esto. Lo demás es fruto de esa comunión. Y en ello tú vas a ser glorificado o glorificada por tu Padre. Cuando Dios se manifiesta, cuando Jesús habla por ti, contigo, está siendo glorificado. Y entonces Jesús dice, que el mundo vea que los amas a ellos como me has amado a mí. El problema es que muchos ni siquiera sabemos que somos amados así. Todavía no nos la creemos. Y sufrimos las consecuencias de esa ignorancia. Pues donde quiera que estés, la invitación de Dios, cualquiera que sea tu vida, tu situación, esto es lo que Dios te ha dado. Si eliges vivirlo, vas a disfrutar de ser hijo o hija de Dios. Vamos a dar gracias, hermanos. Y yo sé que esto va a continuar en nuestras vidas, y en sus grupos particulares cada uno puede tomar tiempo para platicar, seguir compartiendo el testimonio de Dios, permitirle al Espíritu Santo continuar aclarando. Esto no debe cesar nunca, pero esta sesión aquí termina. Entonces, vamos a dar gracias. Padre Santo, eres bueno, 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 bueno. Y quieres hacernos buenos, que vivamos ser bendecidores, que vivamos ser fuentes de vida eterna, que vivamos tu plenitud. Y por eso nos invitas a escucharte, a recibirte y a vivirte. Gracias por lo que hoy has hablado a cada uno de nuestros corazones y porque estas palabras tuyas son vivas, eficaces, que ya están en nuestro espíritu para hacer aquello para lo cual tú las enviaste. Gracias por el fruto de esta palabra en nosotros y por la bendición que va a estar fluyendo de ti en nosotros hacia la humanidad que nos rodea. En el nombre de Jesús. Amén.